Vamos a conversar con Claudia Salem. Claudia es licenciada en filosofía con concentración en estudios latinoamericanos y experiencia en huertos y viveros. Es artesana certificada y también tiene especialidad en sostenibilidad o sustentabilidad en estrategias y oportunidades para la industria. Además, tiene el título de... ¿Cómo se diría Chief Sustainable Officer en español, como me dice tu título que es? Bienvenida, Claudia. Gracias, Clarita, y gracias a todos quienes se conectan con nosotros en este día tan increíble, la verdad. Gracias por esta invitación. El Día de la Tierra 2025. Sí, no sé cómo traducir exactamente Chief Sustainability Officer, pero en realidad es todo un mundo nuevo que se abre a nivel profesional para justamente encontrar esas sinergias entre las organizaciones y su capacidad de acción, las organizaciones privadas sobre todo, las empresas, las industrias, las actividades del lado productivo, con la capacidad de ser realmente agentes no solamente de cambio, sino que los verdaderos capaces de potenciar la protección de la naturaleza. Es un tema muy interesante. Hay un auge de estas carreras en el planeta, eso me alegra muchísimo. Y pues bueno, yo soy de las primeras graduadas de las primeras generaciones graduadas en ese Porque no título. solamente es que eres de las primeras graduadas, sino que es en el MIT, que es una institución que pues muchos admiramos académicamente, y tú logras salir de una de las primeras promociones. ¿O primera? No, no es la primera, es una de las primeras. ¿Sí? Porque se crea, pero justamente no se conoce mucho el término porque es un poco nuevo, pero realmente hoy las personas que son Chief Sustainability Officers están en las empresas buscando estas sinergias entre la capacidad productiva y la capacidad de protección de la naturaleza. Hoy vinimos a hablar, cuando te invité te dije, Claudia, necesitamos hablar en el Día de la Tierra sobre cómo pasar de la teoría a la práctica. Y tú lo traduces en otra forma. Llevar la información a la acción. Vivimos en un mundo donde hay tanta información hoy en día. Mucha de esa información nos da miedo, nos preocupa y nos paraliza. Hay dos caminos: o te vuelves súper indiferente y todo se vuelve ruido, o te vuelves muy consciente, te conectas y empiezas a ser coherente en el día a día. Yo creo que ese es el mensaje para todas las personas que se están conectando con nosotros el día de hoy, que somos capaces de llevar toda esta data, esta información que hoy en el mundo abunda, en las redes sociales, obviamente en la parte científica, que es muy poderosa, porque antes habían teorías pero no estaban comprobadas en estos ámbitos. Hoy ya están comprobadas y te traigo 3 que creo que son súper esperanzadoras e importantes comprender, porque todo parte de que la realidad del ser humano hoy, en su capacidad de generar bienestar, está demasiado ligada a la naturaleza. Y cuando digo demasiado, es porque no nos hemos dado cuenta lo importante que es comprender lo dependientes que somos los seres humanos de la naturaleza. Yo siempre digo que la primera gran equivocación es pensar que nosotros somos dueños de la Tierra. Y es al revés, nosotros somos parte de la Tierra. La Tierra existió miles de millones de años antes que los seres humanos y muy probablemente lo seguirá haciendo después que nosotros. Los seres humanos somos quienes dependemos del oxígeno, de la calidad del aire que respiramos y también de la calidad del suelo que tenemos para poder producir los alimentos, que en su 90 o mayoritariamente el 100% depende justamente de la calidad de la tierra para producir alimentos sanos, que nos nutran y que nos mantengan en bienestar. Entonces, el Día de la Tierra, que es hoy, 22 de abril, además ayer fue el Día de la Creatividad y la Innovación, el día 21, creo que va muy de la mano, ¿no? ¿Qué podemos hacer para generar innovación en sostenibilidad que nos permita estar en bienestar? Entonces, llevemos la información a la acción. Perfecto. Me hablaste de 3 teorías. 3 estudios. Ajá. Y 3 estudios. ¿Cuáles son y a qué están conectados? Mira, vamos a hablar primero del concepto de la biofilia. Esta palabra cada vez se escucha más. No es una palabra nueva. La introdujo mayoritariamente la introdujo un científico profesor en Harvard en los años 90, pero realmente lo que sugiere es este concepto de bio y filia, que significa, filia significa amor y bio es naturaleza. Me encanta que cuando hablamos contigo siempre vas a los conceptos de las palabras y te recuerda a tu origen filosófico. Entonces, ¿cómo va biofilia? Así es. Bio, naturaleza, yes. Vida, y filia es amor. Y es el amor, justamente, no es este amor, digamos, romántico en el que muchos idealizamos la vida, sino más bien este amor natural que nos conecta y que nos hace capaces de generar lo que decíamos antes, sinergias. Ayudarnos mutuamente para potenciarnos, no solamente para necesitarnos ni para desgastarnos,
o para utilizarnos, sino para potenciarnos. Entonces, ese es el real concepto que sugiere que los seres humanos tienen una conexión innata con la naturaleza y que estar en contacto con ella tiene efectos positivos en el bienestar físico y mental. Esto es súper importante porque hay muchas actividades que tienen uno de los dos bienestar o que generan uno de los dos bienestares, pero realmente el que sea integral, y yo añadiría el espiritual, que no está aquí, pero creo que además, y respetando la memoria del Papa Francisco, quien falleció el día de ayer, y su mensaje del Laudato Si, de la importancia de cuidar la casa común, indistintamente de tu línea espiritual. Creo que todos coincidimos que vivimos en una casa común, que es una casa que supera cualquier tipo de creación humana y que nos hace un llamado a pensar que hay siempre algo más allá, que nos une y que además nos sobrepasa. Y que nos da esperanza. Sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa la lógica. Sí, Así exactamente. Es. Y cuando las cosas sobrepasan la lógica, la mejor forma que tiene el ser humano de responder es la ciencia. Así es. Entonces, hay 3 estudios, que como yo te decía, esta línea no comienza ahora, esto comienza en el siglo III a.C., cuando la filosofía de los estoicos empieza a analizar justamente cuál es la mejor capacidad que tienen los seres humanos de actuar para generar bienestar propio y para los demás, pero que hoy en día ya tiene de la ciencia contemporánea muchas pruebas. Hay 3 que son las que más me gustan. El primero es un estudio que se hizo en 1984 y se publicó en la revista Science y tiene que ver con la capacidad de la naturaleza de generar bienestar en los pacientes que estaban recién operados. Esto tomaron un grupo de pacientes operados de la vesícula biliar, le sacaron la vesícula. Ustedes saben que esa operación no es muy riesgosa, pero la recuperación es muy riesgosa. Entonces dividieron a los pacientes en diferentes alas del mismo hospital. Tomaron la misma muestra de pacientes y pusieron a pacientes en una sala en la que tenían vista a espacios con árboles, a espacios verdes que tenían árboles, y otros pacientes que veían a espacios urbanos, paredes de ladrillo, ventanas de otros edificios. Y resulta que hubo una evidencia muy clara de que, lo que vamos a decir, es que evidentemente las personas que estaban con una vista a la naturaleza se recuperaban antes, en cantidad de tiempo, o sea, días antes. Pero además exhibían una mayor capacidad psíquica de recuperación postoperatoria, es decir, que tenían resiliencia emocional y que necesitaban menos dosis de analgésicos. Esto último a mí realmente me impacta, porque que en el 1984 ya estemos hablando de que la naturaleza es capaz de curar lo que los remedios artificiales o la medicina, digamos, creada por el ser humano nos debe de despertar al menos una curiosidad y una capacidad de acción que se ha quedado como muy escondida, yo creo, en nuestra acción. Entonces, primer llamado a la acción, empezar a pensar que hay algo que naturalmente asocia nuestro bienestar físico y nuestra capacidad de recuperación con qué tanto en contacto con la naturaleza estamos. Claro. Estudio número 1. 1984, o sea, década de 80. Listo. Número 2, vamos de esta misma línea, pero tomado en otro espacio, las oficinas. ¿Ya? Tomaron un grupo en la Universidad de Michigan, los doctores Kaplan, una pareja, toma pruebas iguales y toman a 2 equipos de trabajo que hacían labores similares y que venían de espacios parecidos. Nivel socioeconómico, desarrollo, capacidad intelectual. Y al final comprueban, con pruebas fehacientes, de que al contemplar escenas de la naturaleza, o sea, las personas que tenían espacios el mismo como en el hospital, que tenían áreas verdes cerca, que eran capaces de tener tiempos al aire libre en la mitad de su trabajo, tenían respuestas mucho más naturales, es decir, menos irritables, ¿ya? Que eran respuestas fisiológicas y psicológicas, o sea, a nivel psíquico y a nivel físico, que les ayudaban a relajarse mejor, además a concentrarse mejor y a recuperarse de momentos de estrés. Lo que llamaron al final una capacidad de memoria de trabajo, que es justamente, memoria de trabajo es justamente lo que hoy nos estamos dando cuenta que el nivel de digitalización nos quita. Explícamelo mejor. Y las personas que me están escuchando sabrán de cuántas cosas se han olvidado el día de hoy. ¿Cómo hemos olvidado
o hemos perdido la capacidad de concentrarnos y de que esa concentración se vuelva en memoria, porque estamos haciendo tantas cosas a la vez o estamos conectados a tantas cosas artificiales que nuestra capacidad natural de concentrarnos, enfocarnos, retener información, retener y conectar, analizar, se vuelve mucho menor. Entonces, este estudio comprobó que si a las personas que las exponías a la naturaleza o que tenían cercanía con la naturaleza, tenían mejores niveles, de nuevo, de memoria, de análisis, de concentración y de vigor. O sea, que además tenían más motivación para continuar encontrando problemas y solucionándolos. Entonces, de nuevo, vamos a la capacidad de convertir la información en acción. Y por último, y como estamos en el regreso a clases, este es uno de los que más me gusta, además, porque yo siempre sabemos que la educación es la energía de la evolución. El Instituto de Salud Global de Barcelona hizo un estudio con niños. ¿Esto más o menos, sabes el año? En la misma década, de los 90, estamos hablando ya de los 90. Y lo que hicieron es que pudieron determinar que cuanto mayor era la cantidad de espacios verdes naturales con la que los niños entraban en contacto en su vida cotidiana, mejores eran sus progresos mensuales en cuanto a atención y, de nuevo, la memoria de trabajo. Porque todos estos estudios se van desarrollando en cadena. Eso también es importante. Ir tomando la información que ya tenemos para volverla en acción, digamos, evolutiva. Porque no se trata solo de repetir, no se trata solo de cambiar. Claro, como de poner a prueba el conocimiento previo, la tesis previa, para ver si en este otro campo se aplica igual. Exacto. Y el resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Entonces, estamos hablando primero de pacientes enfermos cuya capacidad de recuperación mejora. Segundo, de personas en trabajo que tienen, obviamente, necesidad de generar soluciones a problemas reales y urgentes del mundo. Que pueden reaccionar de mejor forma, inclusive a las malas noticias, porque su capacidad de resiliencia y su capacidad de memoria de trabajo mejora. Y por último, que no importa la edad que comiences, que los niños también lo necesitan y que además los niños también empiezan a fortalecer todo su sistema de desarrollo cognitivo cuanto más cerca de la naturaleza están. Este último estudio a mí me llama mucho la atención porque ellos empezaron a hacer análisis digitales, ¿ya? Con información de Google Maps, que no es Google Maps, es una herramienta de geolocalización de arbolados y espacios verdes, y empezaron a entender que mientras más árboles los niños veían en el camino a la escuela, no solamente en la escuela, mejores eran sus desempeños en exámenes de capacidad cognitiva. Y además, mejor era su desempeño a nivel social y su interacción, tanto en temas de integración de otros niños con, por ejemplo, la discapacidad o la inclusión, como también de la integración entre niños de diversas zonas geográficas. Así que realmente es innegable y así pueden seguir más. O sea, claro. No, y ese último me deja impresionada porque te das cuenta de, recuerda cómo eran los colegios antes. Y cómo son algunos colegios y escuelas incluso hoy, tan alejados de la naturaleza y tan cercanos al concreto, en donde los niños tienen muy poco contacto con la naturaleza. Y en las ciudades grandes o las urbes superpobladas, no solamente quedémonos en Guayaquil, vámonos a otras ciudades del mundo que son hiperpobladas, que son de mucha concentración en el centro, como en el centro de las ciudades, y donde la visibilidad hacia la naturaleza es nula, o en donde hay cielos no tan despejados como por ejemplo el nuestro, que Guayaquil tiene de una u otra manera cielos despejados. Hay otras ciudades con más y otras ciudades con menos. ¿Y eso cómo afecta al ánimo? Que ahí seguramente hay más estudios que te muestran cómo afecta al ánimo en sí, como cuando alguien vive en el norte, que te estoy leyendo la mente, ¿o qué pasó? Me estás leyendo la mente. Que te veo sonreír. Como cuando dices, es que yo vivo en el trópico y tenemos un ánimo, un tipo de energía, porque el sol nos está dando todo el tiempo, a que si vives 6 meses sin la luz del sol y 6 meses sin ella, ¿no? O sea, creo que el control que tiene la naturaleza sobre nosotros es evidente, tal vez no lo vemos o lo pasamos como parte del paisaje, es como que siempre ha estado ahí. Y ahí viene algo muy importantísimo, porque una cosa es que estos estudios comprueban que existe esta reacción o esta interacción, pero no necesariamente entienden por qué se produce. Y ahí me estoy leyendo un libro que te lo voy a recomendar. ¿Qué te estás leyendo? De hecho, aquí lo tengo, porque lo llevo conmigo a todas partes. Ya te digo exactamente el título y la autora. Pero justamente buscando el por qué
es que ella se llama Kathy Willis y se llama Las bondades de la naturaleza, el libro. Puedo solamente hojearlo mientras hablas. Es increíble porque ella se sumerge justamente este libro es el producto de su investigación. Una visión pionera sobre los secretos y las virtudes de las plantas. Ok. Entender por qué, ya después de que todos estos estudios comprueban que estar cerca de la naturaleza nos produce bienestar, ¿por qué realmente pasa esto? ¿Y cómo lo podemos potenciar para justamente lo que tú estabas diciendo? Ya sabíamos cómo eran antes las ciudades, yo siempre digo que hemos desarrollado mucho y hemos evolucionado muy poco. Y no quisiera caer en los romanticismos de decir, hay que regresar a ser como éramos antes. Señores, no vamos a regresar. No. O sea, ya hemos avanzado tanto que es muy probable que hoy estemos más preocupados en llegar a la luna que en realmente generar bienestar en la Tierra. No vamos a regresar a como éramos antes, hay que tenerlo como mapeado, el qué significa volver a antes, ¿cierto? O sea, no hay cómo regresar a la no tecnología, pero yo sí pienso que la tendencia del universo humano va a ser buscar otra vez estos nuevos entornos naturales, y por eso a pesar de la fortaleza que tenga la tecnología. Y por eso es que hablo de la innovación, sostenible. Ahí vamos. Porque es donde el ser humano puede ser capaz de utilizar o de unir la sabiduría de la naturaleza con la capacidad del ser humano de innovar. Y ahí es donde realmente vamos a evolucionar. Y vamos a dejar de seguir cambiando o desarrollando solamente o produciendo mientras destruimos. Y en lugar de eso vamos a poder continuar progresando mientras protegemos y mientras potenciamos. Entonces, mira qué bonito. Quiero que lo repitas, por favor, porque son palabras... Yo no me lo acuerdo. Pero sí dijiste, vamos a poder continuar progresando mientras protegemos, que es importante. Sí. Vamos a dejar de producir y destruir para proteger y progresar. Exacto. Perfecto. Sí. Entonces, es justamente entendiendo cuáles son las cosas y por qué nos causa bienestar estar en la naturaleza. Es donde en lugar de regresar, porque ya no queremos regresar a las cavernas, sí podemos evolucionar y empezar a crear espacios de sinergia natural. Y he repetido esta palabra porque creo que es una palabra que deberíamos involucrar en nuestro día a día. ¿Sinergia natural? ¿Cómo puedo empezar a hacer sinergia en mi vida? No se trata de que dejes tu trabajo, no se trata de que te conviertas y dejes, a tu círculo social porque tienen hábitos distintos a los tuyos. Se trata de justamente trabajar desde adentro con lo que tienes, hacer sinergia con lo que puedes. Y no me quiero saltar algo que tú dijiste sobre lo de las escuelas, ¿no? Cómo antes estábamos caminando y teníamos áreas verdes y ahora las ciudades son selvas de concreto. Realmente las ciudades son centros de cambio. Pero ojo que se me venían a la mente escuelas y colegios de concreto. Hoy creo que ha cambiado también la forma de verlo y ya hay escuelas y colegios mucho más verdes, que no le llega a todo el mundo, desafortunadamente, pero sí creo que las hay. Recuerdo tiempos en que los colegios eran mucho más grises. Sí, y aquí te voy a decir algo que también es súper importante de estos estudios. Algunos de estos estudios comprobaron que ni siquiera es tan crucial con que sea solamente una selva a la que tú vayas para sentirte mejor. El estudio de los japoneses famosísimo que se llama el baño de bosque, Shirin-yoku, que es también un estudio de los años 90, comprueba que, por ejemplo, caminar 15 minutos en un bosque, ya de por sí tú estás hablando de qué otros beneficios hay. Señores, caminar al aire libre por más de 10 o 15 minutos empieza a disminuir de forma natural los niveles de cortisol. Se midió en ese estudio que un 16% como mínimo se reduce tu nivel de cortisol versus el momento que estabas caminando antes en la calle de la selva gris. Y solamente consentir el aire libre, salir del espacio, no tiene que ser a un bosque necesariamente. Si lo puedes hacer bien, pero solo salir de tu espacio encerrado a respirar el aire que te otorga un entorno abierto ya te cambia completamente el ánimo y el humor. Niveles de cortisol, además la frecuencia del pulso y la presión arterial. O sea, imagínate cómo... Exacto. Y siempre yo hablaba de esto con Vero, ahorita que la mencionas. Vero, si nos estás escuchando, un abrazote. No la mencioné al aire. No, antes de entrar. Porque dirán, ¿a qué hora mencionó a Vero? No la mencioné al aire. Pero siempre conversábamos de que
la geografía influye en la biografía. Cómo los espacios son capaces de moldear también nuestra forma de actuar. Totalmente. Los guayacos, señores, uno pasa la puerta del Malecón 2000 y de repente la gente no lanza basura, la gente se sonríe, te saluda y sales y de nuevo te empiezas a sentir en peligro, empiezas tal vez a tener otros comportamientos, no cedes el paso. Entonces, realmente es increíble y esto pasa en las oficinas y pasa en las escuelas. Por eso es que los entornos tienen que cada vez aprender más de este tema de la biofilia. Ya hay toda una línea de arquitectura con el tema de la biofilia, pero también de estos estudios científicos que ya están hechos y que ya comprueban no solamente que tenemos estas reacciones, sino por qué las tenemos. Y es donde este libro de Kathy Willis es tan importante y esta investigación que ella hizo, porque ella empezó a desmenuzar el por qué. ¿Por qué es que cuando entramos a un bosque o por qué es que cuando salimos del espacio es simplemente porque nos dispersamos y nos desconectamos de algo que nos genera estrés? O en el caso de las pacientes postoperatorio, no podían salir de su estrés, estaban todavía en un hospital. Simplemente al ver un espacio más natural, su cuerpo automáticamente empezó a generar estados de restauración. Y ahí ella tiene unas teorías increíbles que comienzan con nuestra información genética, que va desde el momento en que nos convertimos en seres humanos, donde vivíamos en la intemperie. Y cómo se ha comprobado, de nuevo, científicamente, que, por ejemplo, nuestra pupila y nuestra capacidad del ojo de recibir luz, cuando es la luz natural que emite o que reflejan las plantas, generan una sensación de bienestar que, por ejemplo, cuando ves tonos diferentes que reflejan tonos, por ejemplo, cuando tú ves luces, o materiales que reflejan los tonos verdes, blancos, azules y amarillos, tu cuerpo reacciona, y hay toda una teoría del color detrás de esto, tu cuerpo reacciona de una manera diferente que cuando ves tonos rojos, violetas, que te ponen más en alerta, ¿ya? Y además... ¿Todo esto lo dice Kathy Willis en este libro? Todo esto lo dice Kathy Willis en este libro. Hay mucha sabiduría aquí adentro. Mucha. Y además, bueno, ahí se desprenden otros Claro. estudios que además, por ejemplo, comprueban que cuando tú ves un entorno de lo que se llama skyline, que es la línea de edificios uno tras otro, la capacidad natural del ser humano de concentración se dispersa y se pone en estado de alerta. Versus cuando tú ves un bosque, normalmente, y ojo, hicieron estudios de tipos de bosque, porque tú sabes que hay tipos de ecosistemas. La sabana, por ejemplo, que es la que se determinó que viene de la sabana africana, donde en principio nacieron los primeros hombres, es la que más relajación causa. Entonces, todo esto que parece una película de ciencia ficción, lo que importa es que esta información se puede convertir en acción. ¿Qué podemos hacer en nuestras ciudades, en los hospitales, en nuestras oficinas, en nuestras casas y en nuestras escuelas para generar estos entornos que en lugar de ponernos en contra del otro y en contra de nosotros mismos, nos pongan a favor de la evolución, a favor de la co-creación? Entonces, realmente es infinito donde podemos llegar. Sí. Y además, y en lugar de generar justamente toda esta preocupación, todo este sentido de alarma, de urgencia que normalmente pasan en estos días de la Tierra en los que sentimos que se nos está quemando la casa, nos permite pensar en qué podemos hacer positivo. Totalmente. Hoy estamos conversando con Claudia Salem y nuestro tema es de la teoría a la práctica y ella lo pone de la información a la acción por nuestro Día de la Tierra el 2025, donde hoy nos presenta este concepto biofilia. Y Claudia, yo te tengo que invitar para otro programa, a hacer parte 2, porque esto tiene mucha información. Y yo te traigo un regalo que se me quedó, ya lo voy a traer. Pero si nos encontramos abajo, no entendí. Sí, no, se me quedó en la casa. Y me encanta todo lo que nos has propuesto. Nos empezaste a hablar sobre 3 estudios que nos explican muy gráficamente cómo la biofilia afecta en la salud, en la memoria, en nuestros entornos creativos y de aprendizaje, cuando diste el ejemplo de los niños. Me gustó que hablaste de la calidad del suelo, pero no te pregunté nada de eso porque eso queda para una segunda conversación, porque dijiste calidad del suelo y tengo tantas preguntas alrededor de eso y tú yo sé que lo has estudiado muy bien. Y sobre todo me quedo con la idea, 2 ideas. Toda esta teoría que nos diste nos lleva a pensar y a repensar nuestras ciudades, nuestros entornos, la casa donde vivimos,
cuánto contacto tenemos con la naturaleza dentro de ella, por más chica o grande que sea. No repetir lo que el otro necesariamente está haciendo si no me hace bien a mí. Es decir, tu casa no es mi casa. Mi casa me hace bien a mí con mis plantas, con mi jardín, con mi montaña al frente. Y quien no tiene el espacio para hacerlo, buscar la manera de tener ese contacto con la naturaleza. Y aquellas personas que toman esas decisiones importantes para cambiar el mundo, para progresar, que piensen en lo que tú dijiste, progresar y proteger y vivir en armonía con esa naturaleza de la cual estamos hablando hoy. Me parece que el mensaje tuyo hoy ha sido redondo y perfecto. Clarita, gracias. Espero que quienes nos escuchan se lleven un poquito Están conectadísimos de esta pasión por la ciencia, pero además la coherencia de la acción. Y solamente porque hablaste del equilibrio y del balance, y además que eran las 2:33 cuando vi el reloj, hay una norma que es la norma 330-300. Y es una norma que justamente dice cómo podemos convertir los espacios de las ciudades en lugares más verdes, sin tener que hacer cambios que nos imposibiliten invertir en otras cosas, pero invirtiendo en lo que es más importante para todos, que es el bienestar y la salud humana y ambiental, que como ya hemos visto hoy, van muy de la mano. Claudia Salem, ha sido un lujo tenerte hoy en La Lupa. Gracias, Claudia, por venir. Gracias a ti. Se te pasó volando el tiempo, como a mí. Como siempre. Pero ya quedamos que esto iba a pasar. Ya quedamos. Pero le pusimos play y le ponemos pausa para volver a retomarlo en otro momento. Es importantísimo saber pausar. Gracias, Clarita, y a todos ustedes. Será en otra ocasión. Vamos a hablar de muchas cosas importantes y beneficiosas para su salud y para la salud del planeta. Totalmente. Y pues esas son las cosas que se pueden hablar el Día de la Tierra, entre muchas otras más. ¿Qué canción querías escuchar? Yo te dije que tú eligieras. Sí, yo te dije que una que se llama El amor de mi tierra. Yo le digo así, es la de Carlos Vives, sí. en honor a tus raíces colombianas y a mi tierra ecuatoriana. Ok. Entonces vamos con eso. ¿Sí? Gracias a Claudia. Nos vamos con música elegida por ella y regresamos con más de Nuestra Lupa.